Estamos en vacaciones, así es que es bueno por una vez en el año que todos nos relajemos y aquellos que puedan que hagan turismo, que se distraigan viendo cosas nuevas y pensando de otro modo, no estar ociosos y sin trabajar, pero al menos sí trabajar de otro modo y preparar la vida y el pensamiento para el curso que empieza. Yo no es por la profesión que tengo, pero mi mente siempre ha funcionado más por cursos que por años naturales, no sé la vuestra. Para mí el cambio que hay entre junio y septiembre es más importante que el que hay entre diciembre y enero, que es puramente administrativo. Bueno, y el turismo es una cosa buena, que es un fenómeno de nuestra era, ¿no? Digamos, y de nuestras civilizaciones occidentales. De hecho, cuanto más rico es un país, cuanto más dinero tiene incluso una persona, oye, pues más gasta en turismo, eso ya se sabe. Fíjate, nuestros padres, la generación anterior, casi no hizo turismo, pero nuestros abuelos no hicieron turismo jamás, porque esto del turismo es como muy nuevo. Es una forma de viajar tan respetable como cualquier otra, la propia del siglo XXI y del XX, que todos practicamos siempre que podemos, que además nos divierte y nos lo pasamos muy bien, pero no es la única. Históricamente y aún hoy todavía hay otras formas de viajar. En particular estoy pensando en otra manera de viajar, que es lo que llamamos los peregrinajes o las peregrinaciones. Y yo he tenido la oportunidad de hacer las dos cosas, viajar y ser peregrino. Y entonces, pues, no sé, como no tengo vacaciones este año, sí tengo vacaciones, pero no me voy de vacaciones, sino hago turismo, pues me dio por pensar una mañana en las peregrinaciones, los peregrinajes y los turistas. Pensad que los turistas o el turismo, tan popular como es en nuestra civilización y tanto como parecemos admirarlo todos, hombre, yo, que me confieso un turista profundo, tampoco es que lo admire hasta el final de mis vidas, porque además lo veis por la televisión, tiene cosas que no son siempre deseables. Pero mira, el turista yo creo que tiene varios defectos. Primer defecto o inconvenientes, o características, vamos a decir. Y me vais a permitir que dedique la introducción a comparar turismo con peregrinos. No sé, voy a empezar así. Mira, yo creo que el turista, una característica que lo define es que visita, pero no se integra, no pertenece y simplemente observa. Más que integrarse en su nuevo ambiente, el turista muchas veces lo que pretende es alejarse de aquel que es su ambiente, pues por distintos motivos, todos respetables, que no estoy criticando aquí hoy el turismo. Bien para descansar, bien para conocer, bien para hacer algo diferente. Pero no en la intención de participar ni de adentrarse o asimilar a esas culturas o lugares que visita. Fíjate que el turista, es que es Windows, hay que cerrar y abrir el otro. Pobre Windows, es que... Fíjate que el turista se encuentra con los locales frecuentemente o constantemente y de ellos obtiene servicios, bienes y poco más. Porque el turista lo que le define es que se hace servir. Incluso aquellos que nos hacemos la cama todas las mañanas, cuando vamos de turismo procuramos no hacérnosla, aunque para ello haya que pagar. Piensa que el turista tiene como característica también que consume recursos, contiene servicios, pero contribuye con muy poco al entorno y al lugar en el que está. Piensa que el turista también mantiene su identidad, no se asimila, no se mezcla, no asume nada del lugar en el que está, porque está en esos países o lugares y come la comida que a él le gusta, a la hora que a él le gusta y además no hace el menor esfuerzo por aprender el idioma ni las costumbres de la tierra, porque tampoco es de allí él. Piensa además que el turista, cuando se mueve, visita y explora sin un motivo concreto. Callejea, a ver qué es lo que veo hoy, cómo paso el día de hoy, cómo me divierto y qué sensaciones experimento en este lugar. Piensas que el turista
con frecuencia, o casi siempre, deambula más que tener un sentido del destino que le conduzca a aquel lugar al cual él desea ir. Callejea con o sin mapa, a ver qué encuentro, a ver qué veo por aquí, a ver qué venden en esta tienda. Y piensa que el turista siempre regresa al lugar de procedencia. Cumplidos sus objetivos, vuelve a casa y vuelve a soñar con el viaje que haremos la próxima ocasión. La otra manera de viajar, que es más antigua, pero que a mí me parece mucho más fantástica, es el peregrinaje o la peregrinación. Los peregrinos, vamos. Piensa que un peregrino observa, un peregrino se adapta y un peregrino se mezcla con la gente de los lugares por los cuales va. Piensa que un peregrino también, además, interactúa mucho con los locales de los territorios que atraviesa, porque el peregrino depende de esa gente para alimentarse, para dormir, para lavar su ropa, para obtener vestido, para casi todo, porque anda muy escaso de recursos. Piensa que el peregrino consume muy poco y en cambio aporta mucho, porque estos peregrinajes en los cuales los peregrinos interactúan tanto con los locales hacen que las ideas, la cultura, la ciencia, la sabiduría, las artes se muevan de un lugar a otro. Y la historia de la civilización occidental os ha pasado muy claramente, lo sabéis todos, como consecuencia de grandes movimientos de peregrinaje que ha habido en este país. Piensa también que el peregrino tiende a viajar en compañía de otros peregrinos con los cuales obtiene compañía, aliento, protección y estímulo para seguir adelante. Piensa que el peregrino además tiene un claro sentido del destino, no es como el turista que vaga por las calles a ver qué veo esta mañana en esta ciudad. El peregrino todo cuanto hace es transitar hacia su lugar final. Piensa que el peregrino además su viaje no es deambulante, sino que es un progreso hacia la meta final. Rara vez un peregrino pasa 2 veces por la misma calle y nunca duerme demasiadas noches en la misma cama. Piensa que un peregrino no se lleva souvenirs a casa, porque el viaje, que en sí mismo es importante, no es más que el camino que le conduce a su objetivo. Y piensa que el peregrino siempre carga únicamente con lo indispensable, porque cada kilo de más multiplicado por los 20 o 25 kilómetros que recorreré hoy terminan pesando. ¿Y por qué me explica este hombre esta historia de los turistas y los peregrinos? Pues porque la Biblia nos compara en 2 lugares, la palabra de Dios en 2 lugares nos compara no con turistas, sino con peregrinos. Y una de esas comparaciones la hace en la epístola del apóstol Pedro, en la primera, en el capítulo 2. Y me gustaría que reflexionásemos juntos aquí. Porque la petición del apóstol Pedro y la mía hoy a ti esta mañana es que, por favor, seas un peregrino, no un turista. Y estas cosas que he dicho de los peregrinos deberían ser espiritualizadas, los rasgos que caractericen tu existencia personal en esta tierra mientras vivas en el mundo. Si no lo has entendido muy bien o no pasa nada, las vamos a repetir en términos más teológicos ahora en este pasaje. Esto se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 11 al 12. Disculpadme. Decía, esto se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 11 al 12. ¿Leemos? ¿Miramos? Amados, yo Pedro, escribo, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma.
manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles para que lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Amén. Y lo que aquí el apóstol Pedro nos dice y te dice a ti en esta mañana es que estás llamado a vivir como un peregrino, por eso esta introducción extraña del principio. Estás llamada a vivir como una peregrina en este mundo. ¿Pero qué es vivir como un peregrino? Pues en términos teológicos, tal y como Pedro propone aquí, vivir como peregrino supone tres cosas. Ser eso, un extranjero y peregrino en este mundo. En segundo lugar, batallar con paciencia los conflictos internos que experimentas. Y en tercer lugar, vivir en integridad delante de quienes te rodean. Vamos a ir paso a paso, cada uno de estos tres puntos, que es lo que el apóstol nos ha dejado aquí. La primera petición del apóstol Pedro es precisamente esa, que vivas como extranjero, como peregrino en el mundo que te ha tocado vivir. Y fíjate en qué términos se expresa. Amados, yo os ruego, madre mía. Amados, a ver, quienes recibían esta epístola sabían que la escribía el apóstol Pedro. Quienes conocían al apóstol Pedro sabían que era una autoridad de la Iglesia. Él no tenía motivos, en principio, para dirigirse en esos términos a las personas que estaban leyendo esta carta. Podía decir simplemente, os ordeno, y lo hubiesen hecho. Pero fijaos los términos tan cálidos en los cuales Pedro se dirige a estas personas. Y a mí me gusta pararme y creo que merece la pena detenerse aquí, además pensando quién es Pedro. Y hace poco tuvimos aquí un sermón de Pedro, no de Pedro, sobre Pedro. Acordaos, amados, no le da una orden desde la superioridad, sino que le hace un ruego lleno de ternura y estableciendo proximidad. Fíjate además en qué términos habla. Yo, antes de seguir hablando, yo que os escribo, yo, como pastor y consejero. Mira, siempre es más fácil utilizar mensajes propios, pensados para las personas con las cuales estás hablando y que tienes delante de ti, en lugar de utilizar frases hechas o textos que has leído por ahí o que has escuchado de otros. No solamente porque quede mejor, que no es lo importante, sino porque establece un vínculo más profundo entre el que escucha y el que habla. Yo, que os amo. ¿Y qué más dice? Amados, yo os ruego. Os ruego, mira, el uso de la autoridad garantiza que las órdenes se cumplen, tú eso lo sabes, ¿no? En cuanto empiezas a trabajar otra vez, si te pasa como a mí, recibes docenas de órdenes diarias y procuras cumplirlas todas, porque es tu deber. No importa si las entiendes o si las compartes, pero es tu deber y las vas a cumplir. Vas a estar a cierta hora, vas a hacer lo que se te ha dicho y no vas a cuestionarlo, aunque en el fondo dudes de la conveniencia, de la necesidad, de la urgencia y hasta del acierto de esa orden. Pero el uso de la autoridad, que solamente asegura el cumplimiento de la instrucción recibida, no garantiza la empatía entre el ordenante y el ordenado, que eso nos pasa mucho en los entornos laborales. Acabamos a veces quemados, porque tantas órdenes incomprensibles que parecen no servir para nada, terminan frustrando al trabajador. Y nuestras relaciones serían mucho mejores todas, en la Iglesia y fuera de ella, porque la mayor parte de los que estáis aquí tenéis posiciones de autoridad en vuestra familia o en la Iglesia, o en vuestra propia vida, pero muchos tenemos personas a nuestro cargo, de un modo u otro, laboral, familiar o eclesialmente, y esta exhortación del apóstol Pedro, de rogar es mucho más poderosa y establece un mayor
vínculo entre oyente y ordenante de lo que simplemente las órdenes logran, estoy seguro. Y creo que esto debemos tenerlo presente todos. Los que estamos sometidos a disciplina, yo por un lado tengo autoridad en ciertos ambientes y por otra parte tengo disciplina y estoy sometido a autoridad en otros muchos. Por favor, no provoques al que está sobre ti, haciéndole que tenga que recurrir a su autoridad para que tú le obedezcas. Y cuando estés en autoridad, cuando tú eres el que tiene la autoridad y la ejerce sobre otras personas, procura no utilizarla como base de las relaciones. No era este el motivo de la predicación, pero bueno, digo una cosa más y regresamos. Sé de una persona en cuya familia la base de las relaciones es la pura y absoluta autoridad. Durante años y años las cosas se hicieron allí así porque esta persona, que era el padre o madre de familia, mandaba y así lo decidía y punto. ¿Sabes lo que pasó después de 25 años? Que hablando claro y con perdón, todos los hijos se pasaron la autoridad por el arco del triunfo porque ya nadie tenía que someterse a nadie y fue un desbarajuste. Porque no entendieron o no transmitieron, o no se vivieron, o no se expusieron las razones de amor que a veces a un padre lleva a decidir ciertas cosas. Pero este no es el tema esta mañana, me estoy yendo, así que me perdonáis y vuelve Pablo, vuelve a lo que tenías que decirnos. Lo que tenía que decir es que el apóstol Pedro está pidiendo con amor, con una firma personal, yo con proximidad y con cariño, un ruego, no una orden. Y ese ruego, que es el esencial en esta mañana, ¿cuál es? Que como extranjeros y peregrinos os abstengáis, dejemos la segunda parte para el segundo punto, como extranjeros y peregrinos. ¿Te acuerdas lo que es un extranjero? ¿Extranjero? ¿Quién me ayuda a definir extranjero? Que yo me quedo así un poco aturdido cuando hablo de palabras. ¿Perdón? El extranjero. Sí, bueno, pero también es más sencillo. A veces el extranjero es simplemente la persona que vive en un país, pero es de otro. Eso a veces pasa. Está visitando o no, pero aquel no es su país, aquella no es realmente su lengua, aquella no es su cultura. Fíjate que se pide que nos consideremos a nosotros mismos como extranjeros y peregrinos, como ciudadanos de otro lugar, como ciudadanos del cielo. Ay, la Biblia dice en algún lugar que seamos o que podamos ser considerados ciudadanos del cielo. ¿Dónde, Abraham? Filipenses 3:20, que alguien lo lea, por favor. Hay que saberse este versículo. Amén y gracias. Lo que está diciendo aquí Pablo en Filipenses y lo que está diciendo Pedro ahora en este pasaje que estamos leyendo es que somos ciudadanos de otro lugar y del mismo modo que cuando eres extranjero vives en una tierra que no es la tuya, así tenemos que comportarnos nosotros. ¿Sabes que hay una época de mi vida también fui extranjero en otra tierra? No porque estuviese solamente viajando, estuve viviendo en otro lugar como extranjero. ¿Y sabes lo que pasaba? Que llegaban las elecciones y me daba igual quién ganase las elecciones. Había una crisis que se avecinaba y me daba igual. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo corría en mi favor y yo no era de aquel país y sabía que regresaba a mi país. Me preocupaba más lo que sucedía a 3.000 kilómetros de mí de lo que estaba sucediendo en la puerta de mi casa. Porque yo era extranjero, aquel no era mi país. Esa es la petición que el apóstol nos dice.
que seamos considerados a nosotros, que nos consideremos a nosotros mismos como peregrinos, es decir, como personas en tránsito, que tienen un objetivo en la vida y que su existencia es un avance hacia ella. Que estás en tránsito hacia tu tierra. ¿Cuál es tu tierra? Allí de donde eres ciudadano. ¿De dónde eres ciudadano? Ciudadana. Ángel, por favor. Del cielo. Por más que yo naciese en esta tierra, hijo de otro humano, soy ciudadano del cielo, como tú, y voy en tránsito al cielo. Y me gustaría detenerme más en este pasaje de Filipenses, que no debemos, pero lo que Pablo ruega a los filipenses es que ahora que sabéis que sois ciudadanos del cielo, ciudadanead como ciudadanos del cielo. En otras palabras, comportaos como ciudadanos del cielo aunque estéis en la tierra. Pero esto lo dice Pablo, no Pedro. Segunda cosa que dice el apóstol Pedro, ¿cuál es? Que batallemos con paciencia nuestros conflictos internos. No solamente que vivamos como extranjeros y peregrinos en tránsito hacia nuestra tierra, sino batallando con paciencia nuestros conflictos internos. Fíjate, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Antes de empezar, puntualizaciones. Primera cuestión. A ver, paciencia, cuando digo paciencia, esta palabra la añado yo, pero no quiero decir desánimo. No quiero decir ni siquiera incertidumbre o resignación ante... No. Paciencia simplemente quiero decir, oye, con constancia, sabiendo que aquello reclama de un esfuerzo por tu parte y que la recompensa no es inmediata. Cuando digo con paciencia, quiero decir, por favor, precisamente esto, con constancia y con perseverancia, que lo que logres de tu vida con ayuda del Espíritu Santo es la suma de muchas victorias y muchos fracasos encadenados. Con paciencia quiero decir con perspectiva global de tu propia existencia. Que no esperes resultados inmediatos de ti mismo. Y ahora sí, con paciencia soporta tus conflictos internos. El apóstol Pedro lo expresa en términos, fíjate, de abstinencia. Abstinencia o abstenerse es privarse voluntariamente de algo, lo sabes. Es decir, lo que el apóstol Pedro está pidiendo aquí, lo voy a intentar decir despacio para que todo el mundo me entienda, es que voluntariamente te prives de algo que podrías hacer. Si no, ¿a qué viene esto de la abstinencia? Algo que no haces porque has propuesto en tu corazón contigo mismo que no vas a practicar esas cosas, aunque te son posibles. Eso es la abstinencia. Y esta abstinencia requiere esfuerzo. Esto es lo previo. Si no hay esfuerzo, no hay abstinencia. Tengo un buen amigo, por fin dejó de fumar. Pero le costó muchísimos años, porque lo intentó repetidas ocasiones y al final, después de muchos años, es verdad que en varias intentonas lo ha conseguido y somos felices todos. Pero mi amigo, con frecuencia, encontraba razones en su vida diaria para quebrantar la abstinencia que él se imponía cuando decidía abandonar el hábito del tabaco. Abandonaba el tabaco, lo dejo con mucha energía y al cabo de una semana pasaba algo, un accidente con el coche, un problema laboral, no sé. No le estoy juzgando, estoy explicando. Y volvía a él, porque la abstinencia le era difícil de sobrellevar. Pero claro, es que la abstinencia, sea para eso o sea para otra cosa, requiere esfuerzo. Si no hay esfuerzo, no hay abstinencia. Y cuanto mayor es la adicción que tienes o mayor aquello que te secuestra el alma, mayor es el esfuerzo de abstinencia que tienes que hacer, que es justo lo que nos está hablando aquí el apóstol Pedro. Observa que practiques esta abstinencia de los deseos carnales
que batallan contra tu alma. Yo es que siempre escojo pasajes muy complicados para predicar, por lo que veo, pero es que aquí para 20 minutos más y no los tengo. Haremos lo que pueda. Deseos carnales. Vamos por partes. Deseos. Hermanos, jovencitos en la fe. Mira, los deseos no son ni buenos ni malos. Los deseos son humanos. Todos los tenemos. Porque eso es parte de la condición humana. ¿Bien? Bueno, ahora bien, hay deseos que sin ser ninguno un pecado, ni los buenos ni los malos son pecados en sí mismos, hay deseos que contienen, vamos a decir, la semilla del mal. Y hay deseos que no. Ejemplo, tienes deseo de regalarle un ramo de flores a Magnolia, que no está. Tienes deseo de tomar café un día y charlar con Gladys. Esos deseos no son malos en sí mismos. Pero no es de eso lo que está hablando el apóstol Pedro, ni yo tampoco. Solamente pretendo decir que los deseos no son malos ni buenos. De hecho, Dios incluso no juzga a las personas por los deseos que tuvieron cuando estuvieron vivos, sino por los actos pecaminosos que cometieron. Ahora bien, cuidado, vamos a ir despacio. Dos cosas más y seguimos en el pasaje. Segunda cuestión. Todo deseo contiene dentro la semilla de la adicción. No lo olvides, porque todo deseo que tú experimentas es un empuje hacia la esclavitud para satisfacerlo. Porque todo deseo, cuando es satisfecho, no nos engañemos, produce placer, los buenos y los malos. Otra cuestión, cuidado, porque esto es tampoco de lo que está hablando el apóstol Pedro aquí todavía. Pedro le está hablando de qué deseos, no de los deseos buenos, de los deseos, ni de los deseos en general, ni de los deseos buenos, sino de los deseos carnales, cierto tipo de deseos que esos sí son peligrosos, aunque no sean pecados en sí mismos, porque conducen al mal y conducen al pecado. Esto lo dice Santiago, acuérdate, un día salió en una predicación en esta misma iglesia. Esos deseos, cuando se satisfacen, generan el pecado dentro de la persona. Y es con ellos con los que hay que tener cuidado. Y ahora sí nos adentramos en el pasaje. Un deseo carnal, que es de lo que el apóstol Pedro aquí está hablando, versículo 11, y que los experimentas tú, yo no sé si todos los días o una vez por semana, pero tú los experimentas porque esto es humano, y yo también los experimento. Un deseo carnal, ya lo sabes, es primero un deseo, es decir, un impulso natural que demanda de ti que lo satisfagas y que intenta cubrir una necesidad. Lo que pasa es que los carnales con frecuencia, bueno, no, o casi siempre, o siempre me atrevo a decir, pero solo es mi opinión, pretenden satisfacer necesidades psicológicas o fisiológicas tuyas personales, a costa de ofender a Dios o a otras personas normalmente. Bueno, lo de ello, ¿me entendéis, no? Que a veces además ofendes y dañas a otras personas, o a veces ofendes a las otras personas y por tanto indirectamente también a Dios. Es con esto con lo que el apóstol Pedro se las está viendo en este pasaje y te está diciendo que tú lo tienes dentro de tu corazón y yo también, y tenemos que, ¿qué dice aquí? Abstenernos. Hermanos, tienes que batallar con paciencia la lucha con estos deseos y soportar el conflicto que abre dentro de ti. Además, no te engañes. ¿De dónde provienen estos deseos, hermano? Del diablo. Del diablo no, aquí ¿dónde está el diablo? ¿De dónde vienen estos deseos? Salen de dentro de ti, son peores que las tentaciones. Porque una tentación es fácil, si eres listo, saber que te está viniendo desde fuera, pero es que el deseo nace dentro de ti. Es más sutil todavía.
Por tanto, tampoco busquemos al diablo donde no está, porque el problema ya es bastante grave por nosotros mismos con la naturaleza que tenemos. El diablo nos ayuda a que pecar sea más fácil, a lo mejor hasta más placentero, pero sin el demonio también pecaríamos nosotros. Somos lo bastante malos, aún siendo nacidos de nuevo. Bueno, en mi opinión. Bien, otra cosa que decir. Este deseo, por tanto, no es una tentación. Además, la relación que hay entre tú y los deseos, observa, es en términos de batalla. Es decir, con un abierto conflicto interno dentro de ti. Una batalla, los deseos que te dominan, no los deseos, perdón, los deseos carnales. No he descrito lo que significa carnal, porque lo doy por sabido. Digamos que la carne es aquel instinto animal, fisiológico, pecaminoso, que nace de lo más profundo y oscuro de tu alma y, en fin, ya me entiendes. Bueno, pues estos deseos establecen una batalla, un conflicto dentro de ti. Y tú tienes que lucharlos, batallarlos, frenarlos mediante... ¿Nadie me ha entendido esta mañana lo que hemos dicho? ¿Con qué dice Pedro que se para estos deseos? Con la abstinencia. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que os abstengáis. Que no los practiquéis. Que no los satisfagáis. Que no hagáis como dijo Oscar Wilde, creo que fue. Lo mejor que puedes hacer ante una tentación es caer en ella. Sí, hombre, sí. Bueno, viniendo de él no es extraño, pero lo mejor que puedes hacer ante una tentación no es caer en ella, es huir de ella. Bien, sigamos. La relación que hay entre tú y tus deseos, por tanto, es en términos de batalla. Estás condenado, lo siento, escúchame bien, un momento álgido de la mañana. Ay, no había venido todavía ninguno. Estás condenada, por más que te rías, a vivir con un permanente conflicto interno dentro de ti. Pero es que tú también, y yo también. Y no te puedo explicar cuál es el conflicto que tienes tú, o que tiene Ángel, o que tengo yo o ella, porque como esto depende de los deseos que tiene cada uno dentro y dependen de la persona, de su estado personal, en fin, no se puede dar una receta exacta para cada uno, la aspirina que deberíamos tomarnos para solucionar estos problemas. Sí se puede recordar el principio, la abstención que produce aquí el apóstol Pablo. Sí se puede recordar el principio que también dice él más adelante, que el león rugiente del diablo está alrededor, pues tened cuidado y apartaos de él. Sí se puede recurrir a Dios, sí se puede orar al Espíritu Santo, pero cada uno tendrá que añadir esas peticiones y esos recursos con las frases y con los problemas y con las necesidades en los cuales Dios tiene que ayudarte. El cristiano está condenado, por tanto, a vivir en ese eterno conflicto y pide que nosotros afrontemos estos conflictos, que los luchemos. No que nos vayamos a vivir a otro sitio. Otra idea álgida de esta mañana. No se trata de irse a vivir a otro lugar, a otro país. No se trata de crear una comuna. Todos los evangélicos de esta iglesia nos vamos a vivir allí juntos, separados del mundo, lo alto de la montaña, hasta que enfrente que allí ni habrá deseo ni malestar, aquello será maravilloso. Esto no va a funcionar así, porque los deseos van a continuar naciendo dentro de mí, no importa dónde esté ni con quién viva. Además, otras personas intentaron esto y también les salió mal. Pero porque no pensaban, es que esto no se soluciona así. La única manera de solucionar esto es, como Pedro está diciendo, piensa además que la escala o el ambiente o el entorno de esta batalla es lo emocional, es lo espiritual, no es una cuestión física. ¿Dónde están estos deseos? ¿Dónde está teniendo lugar esta batalla?
en el alma. No se trata de que vayas a ningún lugar ni para encontrar el escenario de batalla ni para huir de él. Se trata de que seas consciente que no está en tu cuerpo, sino en tu mente o en tu espíritu. Piensa también que el diablo no se menciona para nada en este pasaje, porque no es un problema del diablo, es un problema personal, humano. Así estamos construidos los seres humanos. Bueno, estropeados con el pecado que se cometió un día, que arrastramos desde entonces, desde Génesis, y en el cual nos revolcamos cada mañana en nuestro propio... y hablo de mí, yo me revuelco cada mañana en mi propio pecado. Este es el problema que tenemos. Si pierdes la batalla, pierdes tu alma. Eso tampoco es algo como para menospreciarlo. Y aunque el diablo, por favor, aunque no se menciona en este pasaje, tampoco quiero dar la sensación de que el diablo no existe, por supuesto que existe, o que está cruzado de brazos mirando como tú. No, hombre, no, él aprovecha las ocasiones. Digamos que cuando estás a punto de caer por un precipicio que te va a arruinar la vida, pues él lo unta con aceite, quita las piedras y además te da el empujoncito final. Lo hace todo mucho más fácil. Pero sin él, pues seguramente las cosas tampoco serían a lo mejor tan maravillosas como pensamos. Y terminamos ya casi, tercer elemento que debemos cumplir para vivir esta vida que el apóstol Pedro nos propone, es decir, como extranjeros y peregrinos en el mundo, siendo conscientes de la lucha que hay entre nosotros y batallar con paciencia nuestros conflictos personales y, por último, vivir una vida de integridad. Rapidín, te lo prometo. Mira, esto es una frase de predicador, pero bueno, yo no soy predicador, lo puedo decir. Y así nadie piensa que la vaya diciendo por ahí cada vez que predico por la televisión. Pero, ¿por qué Dios no te llevó al cielo 30 segundos después de tu conversión? Y te hubiera liberado de todo esto. Las tristezas, el sufrimiento, la angustia y la preocupación. 30 segundos después, flop. Entramos en una nueva dimensión en la presencia de Dios. Bueno, yo no tengo la respuesta, yo no sé realmente por qué las cosas no son así, pero me temo que en parte esto es así. Es decir, que pese a haber sido convertidos, seguimos viviendo toda una vida en este planeta como la vivimos. Me temo que es porque Dios tiene el propósito de mostrar, mira que te estoy mirando la cara para decírtelo, Dios tiene el propósito de mostrar a los demás seres humanos que te rodean lo que Él es capaz de hacer en las personas. De tal forma que cuando otros te observan en el entorno, ven quién es Dios porque te ha transformado a ti. Yo creo que esta es la aspiración, tal vez, de Dios en este aspecto. Por eso mantén tu vida como ejemplar. Por eso mantén una buena manera de vivir con buenas obras. Fíjate en las palabras que aparecen en el versículo 12. ¿Cuáles son las que se repiten? Se repiten dos palabras. Se repite vuestra, que no viene al caso, y la otra, buena. Vida buena, buenas obras. Esa es la cuestión. Tener una vida buena delante de los demás y tener unas buenas obras delante de los demás. Una vida buena para que los demás vean esto que estoy diciendo yo. No necesariamente, porque lo que aquí nos dice el apóstol es justo lo contrario, que cuando los demás ven las cosas buenas que tú haces, ¿qué es lo que hacen? Dan glorias a Dios por ello y se llena la iglesia la semana siguiente de infieles. En absoluto. ¿Qué dicen, por favor? Que se me ha olvidado. Versículo 12, la tercera línea. Murmuran.
murmuran. Hay como yo no tengo ni idea de griego, pues claro, voy leyendo por algunos libros. Hay un hombre que decía que la palabra original que se utiliza es calumnian. Es decir, va a haber calumnia. No es lo mismo murmurar que calumniar. Me gusta más calumniar, porque murmurar es hablar soterradamente algo malo, negativo acerca de los demás, pero que no necesariamente es falso. Pero la calumnia es hacer lo mismo sobre algo que además es mentira. Lo que el apóstol te está diciendo es que lo más probable es que la gente calumnie contra ti, pese a esta vida buena que puedas estar viviendo. ¿Está preparado? Prepárate. La gente va a murmurar. ¿Te tiene que dar igual? Hombre, hasta cierto punto. Yo no sé si te tiene que dar igual o no, no es el tema hoy, pero el tema hoy es que tienes que estar preparado para que eso, cuando pase, lo soportes y que tengas esperanza. Y terminemos, porque versículo 12... como malhechores, que madre mía, o sea, te calumnian como malhechor, o sea, como una persona mala, pero eso se convierte en una glorificación de Dios en el día de la visitación, al considerar tus buenas obras. Mira, yo no sé muy bien lo que es esto del día de la visitación, porque no he conseguido entenderlo, y lo que he leído tampoco me lo han aclarado, pero me da igual, porque para el caso es lo mismo. Unos dicen que se refiere al futuro, cuando venga el Señor, otros dicen que se refiere a los juicios, porque les llevaban a juicio para tal, y cuando comparecían delante del juez y se valoraba lo que había pasado, se descubría que realmente las cosas no eran como parecían. A nosotros, que esto no es exégesis, somos cristianos sencillos, de una congregación sencilla, lo que nos importa es que va a haber un día en el cual, antes o después, hay el momento en que se ponen las cartas sobre la mesa, para decirlo en palabras del siglo XXI. Y cuando se pongan las cartas sobre la mesa, antes o después, y Dios juzgue, que se sepa qué fue lo que hiciste, bueno, que se sepa no da igual, que Dios sepa qué fue lo que hiciste y por qué lo hiciste. Y entonces Dios coloca a cada uno en su sitio. Este es el resumen del último punto. Mira bien lo que haces, con qué motivaciones los haces, ten esperanza. Si no murmuran de ti en tu entorno, si nadie dice nada, no te ve como un bicho raro, mal asunto, muy mal asunto, tienen que murmurar. Pero si murmuran con razón, peor. No es malo que murmuren de ti, que te vean diferente. Tú asegúrate que complaces a Dios con lo que haces. Dicho en otras palabras, y ahora sí, cuando hagas algo, piensa dos cosas. Primera, y eso, jovencitos, esto lo he aprendido a lo largo de la vida y creo que de verdad yo lo uso cada mañana, o cuando tengo que tomar una decisión importante. Primero, ¿esto va en contra de la palabra de Dios? ¿Me voy a tomar colacao o me voy a tomar café? Para eso no te compliques. Eso a Dios le da igual que te tomes un colacao o un café. Esa no es la cuestión, no seamos ridículos. Pero esto que es importante y que tiene repercusiones para mi vida o para la de otros, ¿está en contra de la palabra de Dios? ¿Sí o no? Y si no lo sabes, que podría ser entonces la segunda pregunta. Porque si lo respondes con un sí o con no, ya está la cosa zanjada. Si no lo sabes, que es posible que no lo sepas, pues no te quede claro, pues es una cuestión ética, yo qué sé. Segunda pregunta. ¿Cómo se siente Dios cuando me mira? No me entiendes, ¿verdad? Si lo digo así. Claro, que he dicho estos términos. A ver, más sencillo. Si tú fueses Dios y alguien hiciera lo que tú pretendes hacer, ¿cómo te sentirías? Esa es la cuestión. Pasa que no es bueno que pienses con la mente de Dios porque no puedes. Pero sí que intentes pensar si lo que vas a hacer satisface y complace a Dios. Esa es la cuestión. Porque si no estás seguro de que Dios se va a sentir orgulloso de lo que vas a hacer, aunque no vaya en contra de la Biblia, probablemente no sea una buena idea. Entonces mejor no la hagas.
Y ya está. Lo que diga el vecino, el novio, el padre, da igual. Da igual. Y todos tenemos heridas en el alma por decisiones que tomamos en algún momento en nuestra vida en esas condiciones. No importa, porque ese dolor es infinitamente inferior al que hubiera supuesto traicionarnos a nosotros mismos y a Dios. Entonces, seamos valientes. ¿Sabes lo que dice Efesios? Efesios, ¿cómo estoy ya? Hebreos 11. Vamos a leerlo y terminamos. Es el segundo lugar de la Biblia donde aparece la palabra peregrino. Lo leo, te prometo que este es el final. Y otra ocasión tal vez prediquemos de Hebreos 11, 13. Es el segundo lugar donde aparece esta maravillosa palabra, peregrinos. Conforme a la fe murieron todos estos, todos los cristianos. No, todos los cristianos no. Todos los del capítulo 11, los héroes de la fe, que no eran cristianos porque eran antes de la iglesia, que eran judíos, Abraham, los patriarcas, todos estos, sin haber recibido lo prometido, que tú lo has recibido, que yo lo he recibido, porque vivimos al otro lado de la historia. Ellos estaban aquí, Jesucristo estaba aquí y nosotros aquí. Ellos creían en lo que no veían porque tenía que venir, pero nosotros es más fácil, tenemos que mirar atrás a la historia y tenemos más motivos para creer. Estos murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, pero sin tenerlo. Creyendo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Nosotros lo somos también, pero al otro lado de la historia. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este pasaje de primera de Pedro. Señor, gracias porque me ha enseñado y me recuerda una vez más lo que siempre olvido, que soy un extranjero y peregrino, que soy ciudadano del cielo, que mi mundo es este, pero mi vida, mi identidad, mi ciudad y mis valores y mi moral no son los del mundo en el que vivo, sino los del cielo al que pertenezco, que estoy aquí en tránsito y voy camino de la eternidad para encontrarme contigo, y que tengo esta lucha abierta dentro de mí que me produce ciertamente tristezas, fracasos, pero también la satisfacción de ver cómo el Espíritu Santo y tú me vas cambiando lentamente y cada vez me parezco más a tu Hijo. Gracias, Señor, también por esta esperanza que tenemos de, a pesar de tener este conflicto y a pesar de sentirnos a veces no comprendidos o incluso calumniados por el entorno, sabemos que tú desde el cielo miras lo que hacemos, ves nuestros corazones, analizas nuestra conducta y eso nos satisface, nos hace sentir confiados y esperanzados, porque algún día estaremos contigo y cuando se pongan las cartas sobre la mesa nos sentiremos satisfechos, felices y agradecidos. Señor, bendícenos en esta semana para que tu palabra nos acompañe y nos persuada. Amén.